Normalmente, asociamos a la filosofía como esta actividad pasiva que requiere un espacio y un tiempo en el que ninguna de las ocupaciones de la vida cotidiana tome nuestra atención. Se concibe a la filosofía como una actividad bajo la que la reflexión es la única vía de acceso hacia una suerte de contemplación sobre conceptos abstractos y en principio alejados de lo tangible del mundo real. Pero esta imagen que tenemos de la filosofía únicamente se queda con uno de los aspectos de ella. Si bien es cierto que es una actividad que permite que nos tomemos el espacio para la reflexión, no es algo que en realidad se encuentre totalmente alejado de las cosas del día a día, pues muchas de las cuestiones sobre las que se puede filosofar son de carácter práctico o social, y yendo más allá de la actividad reflexiva, la filosofía exige el contacto con otros. Exige que contrastemos nuestras reflexiones con las de los demás, lo que hace que la filosofía sea también un diálogo. Y entendida como diálogo, históricamente hemos tenido numerosos ejemplos de cómo se puede desarrollar toda una vertiente del pensamiento tras contrastar ideas propias con ajenas. Las discusiones más importantes son testigos de ello. Discusiones que, si bien no se dieron de manera directa en todos los casos, sí expresan esta cuestión referente al diálogo como una actividad de respuestas y objeciones constantes ante un postulado dado. Es justo con esta concepción del diálogo que podemos entender todo un periodo de la historia de la filosofía, como lo es la modernidad. Periodo que marcó un antecedente con la forma de concebir al mundo y la forma de concebir al ser humano con respecto a cómo lo habían hecho filósofos y filósofas de la antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento. Hay que decir que el pensamiento moderno instauró las bases bajo las que trabajan y se forman las ciencias hasta nuestros días. Para bien o para mal, somos herederos de esta forma de concebir el mundo, dada tras las discusiones que hubo en torno a la obra de pensadores como René Descartes, filósofo francés que con su obra, Las Meditaciones Metafísicas, fue un generador de todo un diálogo entre algunas de las figuras más importantes de la filosofía occidental del siglo XVII. Como era común en su tiempo, parte de estas discusiones se dieron tanto de manera presencial como por correspondencia, discusiones en las que él mismo Descartes participó activamente con figuras como Thomas Hobbes, Antoine Arnaud, Pierre Gassendi, entre otros. Pero hay un sector que históricamente se ha encontrado marginado de toda actividad intelectual y filosófica. Un sector que, por los motivos que se le excusara en su contexto, siempre se mantuvo fuera de consideración alguna en la actividad filosófica. Un sector que, pese a esto, mantuvo una participación, dentro de sus posibilidades, en las discusiones referentes al trabajo de Descartes. Fueron las mujeres. Mujeres que, aun con las limitaciones impuestas por la época, tomaron la iniciativa de poner en duda las ideas que se comentaban en el momento. Tenemos a figuras como Isabel de Bohemia, una importante aristócrata alemana de orden calvinista que, pese a las exigencias de su vida activamente política, mantuvo una relación directa con Descartes y una correspondencia que duró lo suficiente como para que se haya dedicado a discutir sobre sus propuestas filosóficas e incluso ponerlas en duda. Tenemos también a Mary Astell, filósofa que se dedicó a defender a las mujeres en tanto que poseen las mismas capacidades para aprender y enseñar sobre filosofía, retórica y demás ámbitos referentes a la actividad intelectual. Siendo una fuerte representante del feminismo de la época, Astell se apoyó fuertemente de las ideas propuestas por Descartes, quien de hecho murió tiempo antes de que ella naciera, para poder sostener de manera rigurosa la idea de que las mujeres también tienen la capacidad de acceder a la educación que exclusivamente los hombres adquirían en las universidades. Y, por otro lado, tenemos a la figura que nos atañe el día de hoy, Margaret Cavendish, una aristócrata inglesa destacada por su labor en filosofía, poesía, literatura, etc., la cual, pese a no recibir una educación formal, mantenía una buena relación con su hermano, el cual era flexible con las cosas de las que hablaban y externaba abiertamente con ella las cosas que aprendía en sus lecciones. Además, estuvo presente en varias de las reuniones organizadas por este y su esposo, William Cavendish, con la finalidad de discutir diversos temas de interés con figuras intelectuales de la época. En estas reuniones se contó con la asistencia del propio Descartes, quien trajo a la discusión algunas de sus tesis sobre lo expuesto en sus Meditaciones Metafísicas, las cuales se vieron confrontadas con las de autores como Pierre Gassendi, quien fue uno de los principales participantes en las objeciones a las posturas cartesianas. Cavendish atestiguó varias de estas reuniones de primera mano.
pero dada su posición como mujer no tenía permitido participar en las mismas. Si se preguntan por qué Cavendish no podía participar en las discusiones, pero Isabel de Bohemia sí podía mantener una clara correspondencia filosófica con Descartes, esto se debe a la diferencia de posiciones sociales entre estas dos figuras, ya que el vínculo que tenía Isabel con Descartes era algo más personal e íntimo. Descartes prácticamente era un simp de Isabel. Pese a estos detractores sociales, Cavendish se mantuvo ocupada desarrollando sus propias ideas con respecto a las tesis cartesianas en una serie de cartas dirigidas hacia ella misma, en una suerte de diálogo en el que discutía abiertamente sobre las propuestas filosóficas del francés, teniendo presente esta visión de la filosofía como diálogo de la que hablamos al comienzo, pues ella, al no ser incluida en las discusiones, tomó la iniciativa de formular sus propias respuestas y objeciones de manera independiente. Pero, para comprender mejor sobre qué discutían estas cartas, es importante tener claro cuáles eran las principales tesis de Descartes. La propuesta filosófica de Descartes crea una división entre dos elementos constitutivos del ser humano. El cuerpo, por un lado, siendo la parte más sensible y que nos permite movernos por el mundo, la cual, según Descartes, carece de cualquier facultad intelectual y es como una máquina autómata carente de conciencia. Por el otro lado, está la mente, diagonal entendimiento, diagonal pensamiento, diagonal alma, diagonal espíritu. Cualquiera de estos términos es correcto según esta distinción, La cual posee todos los atributos intelectuales y es a través de esta con la que podemos conocer mediante el empleo de la razón, pues ninguna de las cuestiones que atañen al intelecto es de carácter corporal. Así que para Descartes es importante que, para en serio conocer las verdades de la realidad, hay que concentrarnos en hacer a un lado todo lo que creíamos saber y que fuimos aprendiendo por medio de los sentidos corporales, pues estos no aportan nada en lo absoluto con respecto al conocimiento de la verdad, lo que sea que esto signifique. Mientras, convengamos en que Descartes es un filósofo escéptico en cierto sentido cuando se trata de asumir lo que hemos conocido y de contemplar todo el entramado que desarrolla con su división binaria del ser humano. Por ahora, basta con quedarse con las ideas principales para poder comprender mejor lo que esboza Margaret Cavendish. Ante las diversas posturas contestatarias a la tesis de Descartes, había dos vertientes principales. El monismo, por un lado, postura que rechazaba la división que hacía Descartes con respecto a la parte material e intelectual y sostenía que, de hecho, todo lo que existe es puramente material. Y, por el otro lado, el dualismo, postura que sostenía que, si bien existía tal división, difería, según el autor, en cómo se creaba la relación entre ambas partes. Cavendish se decantaría por una orientación monista, postura que expresa abiertamente al comienzo de sus cartas filosóficas. Que la mente, de acuerdo con la opinión de sus autores, es una sustancia realmente distinta del cuerpo y podría de hecho estar separada de él y subsistir sin él. Si él se refiere a la mente natural y al alma del hombre, no la supernatural o lo divino, entonces estoy en desacuerdo con su opinión, pues a pesar de que la mente se mueve solo en sus propias partes y no sobre o con las partes de la materia inanimada, aún así no puede ser separada de estas partes de la materia y subsistir por sí misma, ya que es parte de una y la misma materia, al igual que lo inanimado, pues solo hay una única materia y un único tipo de materia, aunque en diferentes grados. Como vemos, sería partidaria de un monismo panpsiquista, postura que establece que todo lo que existe posee un alma o conciencia en la realidad, pues sostuvo que si bien todo es material, precisamente esta materia es algo vivo que a su vez tiene la capacidad de pensar. Cavendish sostuvo que toda la materia está en movimiento, varía según el tamaño de ésta y se manifiesta en diferentes grados ante la percepción humana, pero en tanto que se encuentra en movimiento, ésta está viva, porque el movimiento en sí mismo es la manifestación más clara de vida. Este movimiento, además, no es algo aleatorio o dado al azar o al caos, pues se trata de algo completamente ordenado e inteligente. La naturaleza misma ordena las cosas de la manera en que es conveniente para cada una de ellas. Es pertinente observar que sostiene esta postura partiendo de la cuestión de por qué la noción de vida queda reducida únicamente a ciertos entes en la realidad, además de que toma en cuenta que, normalmente, cuando pensamos en lo que es la facultad de pensar, la concebimos desde nuestra posición como seres humanos. Pensamos de forma humana porque es la única forma en que podemos hacerlo, pero todo lo demás posee una capacidad para pensar bajo sus propios términos. Por ejemplo, una roca piensa como una roca en tanto que su naturaleza material es la de ser roca y de concebirse como roca porque es roca. Caso similar al del ser humano, pues el ser humano piensa como humano en tanto que su naturaleza material es la de ser humano y de concebirse como humano, porque es humano. Medio enredado el asunto. Claro está que no podemos ver la realidad de otro modo,
Pero en su base, esta postura nos hace ver que, pese a eso, es sensato reconocer que todo lo que nos rodea forma parte de algo más grande y con su propio sentido de lo que es vivir. Esto, claro que es una concepción de la materialidad completamente descabellada para la forma en que se concebía la realidad, pues las posturas hegemónicas concebían a la materia como algo inerte, al menos en algunos aspectos, cosa que evidentemente difería de forma radical con la postura de Cavendish, que consideraba que ver la materialidad de esta forma era no comprenderla en su totalidad. Con esto dicho, para Cavendish, todo tiene un razonamiento que escapa a nuestra comprensión, porque va más allá de nuestras miradas humanas hacia el mundo. Pues una parte del cuerpo humano, como una mano, no puede ser menos sensible que la otra, así como el talón no puede ser menos sensible que el corazón, ni las piernas menos sensibles que la cabeza, sino que cada parte tiene su propia sensibilidad y razón y consecuentemente su conocimiento racional y sensible. Y a pesar de que entre ellas no pueden hablar o compartir su inteligencia por medio del habla, aún así, cada una tiene su forma peculiar y particular de conocimiento. Y si hay tal conocimiento peculiar y particular en cada parte de una criatura animal, como hombre, seguramente lo habrá en criaturas de diferentes tipos. Esto además apoya las tesis sobre la cognición animal, postulados que sostienen que los animales no solo son inteligentes, sino que piensan y tienen un lenguaje que no tiene por qué ser como el de los seres humanos, dándoles un nuevo valor en contraste con el que les otorgaba Descartes al adjudicarles la posición de máquinas inconscientes que funcionan de manera autómata. Pero este conocimiento particular que pertenece a cada criatura no prueba que no haya una inteligencia entretejida en ellas, no más que el deseo de conocimiento humano prueba el deseo de la razón, pues la razón es la parte racional de la materia, y ésta hace que la percepción, la observación y la inteligencia sean diferentes en cada criatura y en cada uno de los distintos tipos de criaturas, cada una acorde a sus propias naturalezas, pero la percepción, la observación y la inteligencia no componen a la razón, pues la razón es la causa y ella sus efectos. Hay que mencionar que dada la difusión de sus ideas, Cavendish fue la primera mujer invitada a la Royal Society, sociedad científica dedicada a la difusión de todo tipo de ideas y avances en diversos campos de estudio, con la única finalidad de ser un objeto de burla, pues se trataba de alguien con ideas extravagantes que a ojos de los eruditos de esta sociedad pretendía hacer filosofía y únicamente se le permitía ser escuchada por lo humorístico de presenciar a una mujer pretender emprender una actividad intelectual. Bastante feo, la verdad. Además de publicar y defender su obra filosófica, se destacó en otros ámbitos de la literatura, siendo su obra más destacada la novela El mundo resplandeciente, obra que comparte muchos de los conceptos de su obra filosófica, dado que Cavendish tenía la intención de abordar esos mismos conceptos en más de un medio, pues esperaba que llegara a un público más amplio. Así que sí, toda su obra poseía la misma relevancia en tanto que siempre trató los mismos temas desde diversos enfoques, algo que considero admirable, pues no siempre solemos encontrarnos con autores con esa dedicación con respecto a los temas tratados y las formas en las que los abordan y exponen al público. Sin más, doy por concluida esta pequeña revisión por la vida de una de las figuras más olvidadas en la historia de la filosofía, una de las figuras marginadas de la historia de la filosofía, algo que creo que es pertinente rescatar y que vale la pena totalmente tener en cuenta al adentrarnos sobre todo en este ámbito. Adiós.